Hola Lynn, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto Conchita, verte bueno. y saludarte de nuevo. Sí, un gusto verte. Pues platicamos hace unos días de este huracán que tocó tierra de nuevo, porque ya había tocado acá en México, en Tulum, y después allá en Houston, donde tú vives, causando muchos daños a la ciudad, y me contabas tú lo que había sucedido en tu casa y se me hizo muy interesante para que nos compartas con relación al mercado, ¿no? Lo que queremos compartir ahora es de nuevo la protección que puede dar un mercado externo cuando se pone en una casa contra fenómenos de la naturaleza como huracanes, inundaciones, incendios, terremotos, cómo puede proteger. Entonces, qué interesante que nos cuentes, Aileen, en Houston, que es donde tú estás viviendo, cómo has vivido estos desastres naturales y cómo has sentido tu casa protegida. Ok. Platícanos. Eh, hicimos no, ¿cuál fue? La entrada al corazón hace un par de años. Y en la meditación activaste el Merkaba de nosotros y activaste el Merkaba de protección de las casas. Activaron ustedes, yo les guié cómo Ah, activarlo. bueno, nosotros, sí, sí, Y, sí. ajá, para nomás que haya claridad que yo no activo otros, sino cada quien enseñó cómo hacerlo y te los guié para que tú activaras tu mercado personal y tú activaras tu mercado a tu casa. Entonces hicimos una meditación y algo que a mí me sorprendió es que fue una meditación muy clara en el propósito de para qué estábamos activando el mercado. Ujú. Antes de saltar a eso, te voy a platicar otros amigos, unos conocidos, que también un par de años, no contigo, sino con alguien más, activaron el mercado de protección. Y aquí es donde entra la parte que se me hace bien importante, ¿no? Las palabras que utilizas. Te platiqué que ellos pusieron la protección de que nada en su terreno fuera, lastimado, hurt, ¿no? Sí. Pues el mercado funcionó tal cual, pero es bien importante la conciencia de tus palabras. Entonces ellos con el tiempo comenzaron a tener un problema porque tenían gallinas y sus gallinas se llenaron de ácaros y no encontraban con qué eliminarlas. Intentaron remedio tras remedio tras remedio y era imposible quitarlas los ácaros. Tuvieron como 2 años y medio y no podían. Entonces uno de ellos se puso a pensar en una pareja, pues ¿cómo es posible que hemos tratado todos los remedios para quitar los ácaros y no se quitan? Y ella le comentó, ¿te acuerdas esa vez que hicimos la meditación de protección de que nada se ha lastimado? Los dos se miraron a los ojos y dijeron, qué importante es poner un mercaba, pero qué importante también es activarlo correctamente. Bueno, de ahí salto a que tú mencionaste algo muy similar. Dijiste, hay que poner un mercaba para ¿qué palabras? Desastres Para los peligros, ¿no? desastres naturales. Ujú. Y en aquel entonces, pues los activamos y yo no pensé más, ¿no? Dije, pues sí. Sea, hay que ponerlos y hay que saber ponerlos, eso sí me acuerdo, porque ya había vivido yo esta experiencia con mis amigos. Bueno, el octubre, no, a octubre o septiembre del año pasado, pues siempre aquí en Houston está lloviendo y cayó una tormenta terrible y cayó una tormenta de rayos, más que de lluvia era de rayos. Y a las 3 de la mañana oímos un tronido espantoso que nunca en mi vida había escuchado. Sí he ido a caer rayos muy cerca de mi casa, pero esa vez me tuve que despertar y ver qué era, pues estaba muy oscuro, no se veía. Y en la mañana cuando me desperté buscando qué era un árbol, pues partió a la mitad, o sea, un árbol de nuez, Hogar. nogal, ajá, completamente, o sea, lo vas a mostrar ahorita, ahí se ve, el árbol era más alto y a la forma en que cae exactamente ahí, lo parte a la mitad. Y afortunadamente, pues ni la otra mitad cayó encima de mi casa, ni cayó, porque tenemos un gallinero. Eso que tú ves allá atrás es un ¿Eso? gallinero. Ajá. Y entonces, pues no cayó en el gallinero, no cayó en mi casa. Hay un coche también casi al lado, tampoco cayó en el coche. Y en ese momento me acordé de ti y dije, ¿será que funcionó? Porque la duda entra, ¿no? Que funcionó el mercado que pusimos con cochita. Meses después, ese mismo árbol ¿Esta es del estaba, nogal también? ¿Estas es ramas? el mismo, sí, es la mitad del árbol. Mm. O sea, no lo mató, nada más lo cortó. Ajá. Si te das cuenta, regrésate a la primera foto, todavía queda ahí parte del árbol, eso, ahí quedan unas dos ramas. Bueno, hace unos meses, en mayo,
hubo un tornado en Houston. No son tan normales los tornados como los huracanes. Y entonces ese tornado llegó y pues también se lleva lo que puede y se llevó las otras ramas que quedaban. El árbol que creo que le queda una ramita, no lo hemos querido sacrificar porque pues nos ha protegido, ¿no? Y afortunadamente igual pudo haber, porque el gallinero está hecho con madera vieja. Pudo igual haberlo destruido. Afortunadamente cayó de una forma que cayó exactamente en el, ¿cómo se llama? En el soporte del gallinero. O sea, no cayó ni en medio ni a un lado, o sea, cayó en la parte donde era más fuerte. Es más, no lo quitamos inmediatamente, son pesadísimas esas ramas. O sea, una caída de esas te rompe un pie o mata a las gallinas, ¿no? Lo dejamos ahí todavía una semana porque estábamos trabajando y aguantó el gallinero, ¿no? Entonces mi esposo entre, pues sí, está muy bien hecho el gallinero. Yo también, el mercado, yo pensaba por mí adentro. Pero seguía la duda, ¿no? Pues sí, a lo mejor está muy bien hecho el gallinero. Apenas, como tú mencionas, nos llegó un huracán categoría 1 que no debería haber causado tanto desastre como se piensa, pero un huracán de muchísimo viento. Más que agua, regularmente son huracanes de mucha agua, hay muchas inundaciones, dejamos de poder transitar por la ciudad, o en fin. Este huracán tenía vientos fuertísimos, no te sé decir qué velocidad eran, porque no llegó a la categoría 2 que son arriba de 81 kilómetros por hora. Pero sí veíamos los árboles, hasta la fecha hay árboles que todavía están inclinados por la fuerza, ¿no? Y junto a mi casa hay no, no es un nogal, ¿qué te dije? Un abeto. Es un árbol viejo al cual queremos mucho, pero si ese abeto decide caerse, destruye mi casa. Y está, o sea, literalmente mi casa y el árbol. Me acordé del mercado otra vez y dije, yo activo un mercado, eso tiene que funcionar. No puede haber forma de que mi casa sea fracturada, ¿no? Por ninguna rama. Pues duró, te platiqué de las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Unos vientos terribles, o sea, la ciudad de Houston se quedó sin electricidad por tantos árboles caídos, destrucción de casas, destrucción de postes. Pues este arbolito fue tirando en ese transcurso de las horas, rama tras rama. Ninguna, no sé si quieras mostrar, no saqué todas ni el árbol antes ni después, no se me ocurrió, O sea, pero no se cayó el árbol completo, se fue cayendo. se fue, Este es el ajá, abeto, ¿verdad? Esa rama o ese es el nogal. ese es el abeto, El abeto. esa es una de las ramas que fue tirando una por una durante el Esa transcurso. que está aquí acostadita. Se Ah, fueron soltando las ramas. y si te das cuenta, regresa un poquito, ahí hay una mesa hecha de metal, pero Mm. es soldado. Esa mesita, regrésate una más. Y la mesa se rompió del peso no se rompió, sino que se dobló del peso de la rama. O sea, es una rama, no es el árbol. O sea, son pesos. Yo no puedo levantar esa rama, por ejemplo. La tuve que quitar mi esposo porque yo no podía levantarla. Y Mm. una por una, ahí se ven más ramas, se fueron, ahí está esa mesita, ¿ya la viste? Se ve como pandeada Sí. por el peso de la rama. Ujú. Nada salió roto, más excepto esa mesita que sacrificó. Ahí al lado hay un reilete, el reilete no le pasó nada. Y todo a su alrededor era como lo mismo, ¿no? El mercado, ¿no? Yo te pedía que me recordara exactamente qué fue lo que dijimos, en donde pues sí hubo daños, pero no hubo ningún daño en el que uno dijera, ¿y ahora cómo hago para recuperar esta pérdida, ¿no? Objetos, ¿no? Porque también los objetos te duelen, aunque Y ni a no. ustedes, pues, ni la casa ni a ustedes, nadie le tocó. No, y nosotros no estábamos, llegó un punto en que ya no estábamos en ese lado donde podía caer el árbol. No, no, para nada, es mi recámara, ya no estábamos en ese, o sea, todo el tiempo estuvimos en la cocina o en el comedor, porque pensábamos, este árbol en cualquier momento decide, porque las ramas exactamente en mi casa y las ramas están acá encima. Entonces, una rama de esas se cae, o sea, ¿viste lo que le hizo a la mesa? Las casas en Estados Unidos son hechas de cartón. O sea, no hay poder de que soporte uno de estos techos esas ramas.
pues ni una de las ramas le hizo daño a nada de la casa, o sea, ni a nosotros, ni a los coches, porque las ramas salían volando. Tengo ramas, eso descubrimos después, cerca de los carros, pero no, ninguna cayó encima de un carro, porque esas ramas, yo decía, bueno, ¿y cómo es que hasta acá llega mi esposo? Pues por favor, el aire que estaba haciendo vuela cualquier rama. Y yo, pues por supuesto, ¿no? Y entonces creo fervientemente en que el mercado que activamos literalmente ha sido lo que ha protegido mi casa y protegido a mis animales, porque pues no nada más la casa, los animales y a nosotros mismos, ¿no? Y también, o sea, los objetos, aunque te digo, no te duelen, pero pues, ¿cómo los repones, no? O sea, y sobre todo en una ciudad en donde las cosas son caras, ¿no? Mucho piensa, vives en Estados Unidos, sí, las cosas son caras igual que allá. Entonces, afortunadamente, lo repito, es algo que al principio lo dudé, dije: "¿Será el mercado?". No, sí fue el mercado. Sí fue el mercado que pusimos, que tú me platicaste que tú hiciste algo muy similar, y dije: "No, seguramente se lo tengo que compartir", fue cuando ya te lo compartí, se lo tengo que compartir a Conchita, es más, se lo compartimos al chat, Ujú. de que ese mercado protegió la casa de estos 2 bueno, 3 incidentes, porque ya te platiqué que después llegó un tornado y nada más se cayó la otra parte del nogal. Ujú. Sí, qué valioso recordarlo, ¿no? Que me interesa hacer este video para compartirlo con personas en el mundo que conocen esta tecnología espiritual del Merkaba, que recuerden lo poderoso que es y que vale la pena tenerlo activado en nosotros mismos y en el lugar en donde vivimos, pues para este tipo de protecciones, la naturaleza es la naturaleza y actúa y llega con todo, llega con mucha fuerza, con el fuego, con el agua, con los terremotos, con todo llega. Y pues no parece que vayan a disminuir, sino lo contrario, ¿no? A aumentar en esta época que estamos viviendo. Parece que todo va a ir siendo más fuerte, más intenso. Entonces, pues a mí me da mucha tranquilidad y me da mucho gusto que tú y tantas otras personas utilicen estos recursos, pues sabiendo que existe, vamos sacándoles el provecho que tienen. Claro, Ujú. y para mí es el énfasis para mí, en que sí importa mucho cómo lo decretas, mucho, mucho, porque te digo, estos amigos pusieron el mercado funciona. Con las Pe gallinas, ¿verdad? De que nada salga dañado y los ácaros son parte de que tampoco ellos salgan dañados, hasta los ácaros cuentan. claro, y entonces no pueden, o sea, no se pueden hacer una plaga porque fue lo que decretaron. No recuerdo, y eso no les he preguntado, es qué hicieron, ¿no? Si desactivaron el mercado o qué hicieron. Yo sé que a las gallinas las terminaron, donando a un vivero, o no un vivero, no, ¿cómo se llama? Como una granja pública, porque dijeron: "No podemos verlas sufrir", porque además no la estaban tratando con ningún químico, eso es Sí. importante decirlo, ¿no? Si alguien Este, nos escucha este video, para que de una vez sepan, en lugar de que nos pregunten, nos pueden preguntar lo que quieran en los comentarios. Les desactivar, decir, a este mercado le quito todas las programaciones y vuelvo a empezar de nuevo. Entonces, ya buscar de qué manera pensar muy bien cómo poner la programación para que funcione como queremos que funcione. mira aquí, Es nada más como repensarlo de nuevo, planteárnoslo de una forma diferente. okey. Sí, sí, o sea, esta programación que hicimos, tú lo dijiste, y eso es lo que te pregunté, ¿qué hicimos? O sea, ¿qué verbo usamos, no? Para que lo puedas compartir con los Ejercicio de protección, ¿no? Pedir a este mercado externo que genere una protección contra fenómenos de la naturaleza, que si hay daños de la naturaleza como huracanes, incendios, terremotos, inundaciones, quede protegido lo que esté dentro de ese espacio. Entonces es curioso que en estos árboles como que tocaba ya que pues que eso sucediera, sin embargo quedó protegida tu propiedad, tu casa, ustedes, sus cosas, no cayó ni en el coche, ni en la ventana, ni en la casa en nada, no se dañó nada. O sea, pues sí, sí hubo ramas caídas, pero como tú dices, como si el árbol las fuera soltando, ¿no? Así como aquí atrás de mí se ve de este lado un árbol, en lugar de que cayera el árbol completo causando un daño grande, fue soltando las ramas, cosa que es inusual. Es inusual que suceda. Generalmente, ¡pum!, cae el árbol completo. sí. Y muchas de las ramas, te digo, son ramas pesadas, o sea, porque había ramas, hay como ramitas, ¿no? No, son ramas que, ¿viste la mesa? Ramotas, ramototas. Motas, entonces, bueno, pues.
Me hiciste la invitación Pues de que de la invitación. qué gusto saber que te ha funcionado, a ti seguramente a más personas más en el mundo, qué gusto para seguir confiando en esta tecnología de conciencia que sí funciona. Sí. Muchas Y gracias, Aileen. gracias por la invitación. Bueno, aquí vamos a poner nuestros datos abajo en los comentarios del video. Si alguien quiere contactarnos, aquí ponemos los datos para que nos puedan contactar. Ok, gracias. Gracias, Aileen. Bye. Luego, saludos a todos.